Cuando pensamos en justicia, casi siempre se nos viene a la mente un juicio, ¿no? Un juez, abogados, todo el drama. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra forma de resolver las cosas? Hoy vamos a clavarnos en una alternativa bien interesante dentro del sistema penal, el acuerdo reparatorio. A ver, vamos a ver de qué se trata. A ver, la pregunta del millón. Si se comete un delito, ¿la única solución es irse a juicio? La respuesta corta es no para nada. Y la respuesta larga es que existe una herramienta pensada justo para eso, para reparar el daño de una forma mucho más directa. Y de eso mero vamos a hablar hoy. Ok, entonces, ¿qué es exactamente un acuerdo reparatorio? Piénsenlo así. Es un pacto, un trato formal entre la víctima y la persona imputada. Pero ojo, no es cualquier acuerdo de palabra. Una vez que se cumple y se aprueba, tiene el poder de, extinguir la acción penal. O sea, en español simple, el caso se cierra por completo, se acabó, sin necesidad de llegar a una sentencia. Para que quede súper claro, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver qué delitos sí entran en este juego. Luego, cómo se llega a un acuerdo, cuáles son sus consecuencias legales, qué reglas y, qué restricciones existen, y al final vamos a reflexionar sobre el equilibrio que esto le da a todo el sistema de justicia. Y entremos en materia. Lo primerito que hay que entender es que esta opción no es un buffet libre, no está disponible para todos los casos, para nada. La ley es súper específica sobre qué tipo de delitos se pueden resolver de esta manera. Básicamente, el acuerdo aplica en 3 grandes escenarios. Primero, están los delitos que necesitan que la víctima ponga una querella, o sea, que la víctima misma impulse el caso, como podría ser una difamación. Segundo, los que llamamos culposos, que son los que pasan por un descuido, por una negligencia. El clásico accidente de tráfico es el ejemplo perfecto. Y tercero, tenemos los delitos patrimoniales, donde no hubo violencia contra las personas. Pensemos en un robo simple, sin agresiones. La clave aquí, si se fijan, es que se busca reparar un daño muy concreto. Ok, ya sabemos qué delitos aplican. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega a este pacto? Porque no es nada más de sentarse a platicar y ya. Es todo un procedimiento legal con sus pasos, sus tiempos, todo bien definido. Y hablando de tiempos, aquí el reloj es importantísimo. La chance de hacer un acuerdo nace justo cuando se presenta la denuncia y sigue viva durante toda la investigación. Pero, y este es un gran pero, hay una fecha límite súper estricta. La puerta se cierra justo antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. O sea, una vez que el tren del juicio ya arrancó, esta parada ya no existe. Se fue la oportunidad. El caminito para llegar al acuerdo es bastante claro. Tiene 4 paradas. Primero, la propuesta. Aquí es donde la autoridad, ya sea el Ministerio Público o un juez, invita a las partes a que le entren al diálogo. Después, viene una posible suspensión. El proceso penal se puede poner en pausa hasta 30 días. Esto da un respiro para que puedan negociar con calma. El tercer paso, es la negociación misma, donde se ponen de acuerdo en los términos de la reparación. Y finalmente, el paso que le da toda la validez, la aprobación oficial. Sin esta firma, el pacto no es legal. Ahora, ¿quién es el que da el palomazo final? Bueno, eso depende de en qué etapa del proceso estemos. Si estamos en la investigación inicial, con la aprobación del Ministerio Público, es suficiente. Pero si el caso ya avanzó y ya hay una vinculación a proceso, entonces la decisión final la tiene que tomar un juez de control. Esto es importante porque asegura que haya una supervisión judicial cuando el asunto ya se puso más formal. Y ojo, no es suficiente con que las partes digan sí, acepto. La autoridad, sea el MP o el juez, funciona como un árbitro. Tiene que revisar que todo esté en orden. O sea, que las obligaciones no sean una locura desproporcionada, que la negociación haya sido en igualdad de condiciones y, lo más importante, que nadie haya sido presionado, intimidado o amenazado para aceptar el trato. La justicia tiene que ser justa, ¿no? Perfecto. Ya se negoció, se aprobó y se cumplió el acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después? Pues aquí es donde vemos el verdadero poder de este mecanismo. Las consecuencias legales son gigantescas y definitivas. Lo que se logra cuando se cumple el acuerdo es algo que legalmente se llama extinción de la acción penal. ¿Qué quiere decir eso en español? Que el Estado pierde por completo su derecho a perseguir ese delito en particular. El caso, simple y sencillamente, se termina. Para siempre. Fin de la historia. Y para que no quede ninguna duda de lo potente que es esto, la ley lo deja clarísimo. Un acuerdo que ya se cumplió tiene exactamente la misma fuerza legal que una sentencia final, dictada por un juez después de un juicio larguísimo. O sea, es cosa juzgada. Ya no hay vuelta atrás.
Además, hay una protección súper importante para las partes. La ley dice, y esto es clave, que la información generada no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes. Esto lo que hace es crear como una burbuja de seguridad para que puedan negociar con toda la honestidad del mundo, sin el miedo de que, híjole, si esto no funciona, lo que dije aquí lo van a usar en mi contra en el juicio. Eso permite un diálogo mucho más franco. Pero bueno, como ya habíamos adelantado, esta vía no es para todos. Tiene sus límites bien marcados. Hay situaciones muy específicas donde la ley dice, nanay, aquí no se puede hacer un acuerdo. Básicamente, hay 3 grandes barreras. No se puede si el imputado ya es reincidente en delitos del mismo tipo, de los que se cometen con intención. Esto es para que no se abuse del sistema, ¿no? Tampoco aplica en casos de violencia familiar, porque ahí se busca proteger a las víctimas que están en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y por pura lógica, si alguien ya firmó un acuerdo antes y no lo cumplió, pues no se le va a dar una segunda oportunidad. Al final del día, todo se resume a 2 caminos, 2 resultados totalmente opuestos. Si se cumple el acuerdo, la acción penal se extingue, el caso se cierra y a otra cosa. Pero si se incumple y no hay una buena razón para ello, el proceso penal se reactiva y continúa justo desde el punto donde se quedó en pausa, como si el acuerdo nunca hubiera existido. Ya para ir cerrando, vale la pena preguntarnos, ¿por qué existe esta figura? O sea, ¿qué busca aportar al complejísimo sistema de justicia que tenemos? El propósito es doble y la verdad bastante poderoso. Por un lado, pone a la víctima en el centro, buscando que el daño se repare de forma rápida, directa, sin tanto rollo. Y por el otro, le da un respiro al sistema. Es una especie de válvula de escape, una solución mucho más eficiente que evita juicios larguísimos y muy caros. Así, los tribunales se pueden enfocar en los casos que de verdad son más graves y complejos. Y con esto cerramos este análisis, pero dejamos una pregunta flotando en el aire para que le demos vueltas. ¿Debería ampliarse la lista de delitos que se pueden resolver con un acuerdo reparatorio? Es un debate súper interesante, ¿no? Sobre hacia dónde queremos que vaya la justicia penal.